necesitamos permiso para volar libres. ¿Escuchas? El pájaro observador. Observadores y observadoras, aquí estamos una semana más desde el nido del pájaro observador y nos centramos hoy en un tema bastante importante, de actualidad absoluta en Cantabria, y es que el pasado martes 11 de febrero, hace tan solo unos días, la cadena SER anunciaba la organización de los vecinos de los santanderinos barrios de La Lisal y de Cazoña contra la reapertura de hasta 18 nuevas casas de apuestas en el territorio cántabro, de las cuales 5 de ellas irán en la capital. Vamos a hablar efectivamente de las casas de apuesta. La dinámica no es nueva respecto a lo que ya está sucediendo en el resto del Estado, como veremos en nuestro programa, y lo que también ha pasado en otros territorios. Primero, ante la crisis económica, la destrucción del tejido social y el empeoramiento de las condiciones de trabajo, los de arriba crean una nueva esperanza en los de siempre. Esperanza que destruye personas, familias, siempre a las mismas personas, siempre a las mismas familias, las de abajo. Después, los de abajo, ya cansados de la misma historia, contraatacan. Hablan, empatizan, se cuidan, se organizan, finalmente dan la batalla. El resultado, como muchas veces en las luchas sociales, será incierto, pero en el pájaro observador tenemos claro de qué lado estamos. Hoy hablamos de las casas de apuesta en Cantabria. El daño que hacen las casas de apuesta actualmente es difícilmente cuestionable. Solo los cínicos, esos a los que les gusta llamarse liberales, dicen: si juega es porque quiere, nadie le está obligando. El otro día paseaba por una céntrica calle de Vitoria-Gasteiz y pasé junto a un local de apuestas de una de estas cadenas, de las que hablaremos también en nuestro reportaje. En su flamante escaparate, en unas vistosas letras naranjas, se leía lo siguiente: si no te diviertes, deja de apostar. Me hizo mucha gracia porque se ve exactamente cómo una vez más quienes poseen el capital y mueven un negocio que está generando problemas económicos y sanitarios de gran índole están responsabilizando al individuo. Ya han advertido que hay una reacción por parte de la población y ahora asumen pues ese papel tan propio, ¿no?, de las grandes empresas, que es hacer creer a la sociedad que ellos están combatiendo precisamente el problema que han generado. Pero al pájaro observador no se la cuelan, y a muchas personas que han visto sus barrios de la noche a la mañana infestados de casas de apuestas, tampoco. Por eso la protesta reciente en Cazoña. Y no lo olvidemos, los problemas estructurales tienen soluciones estructurales. Hace unos meses, en el programa amigo de la linterna de Diógenes, el profesor Arcadio nos ayudaba a descifrar algunas de las claves de las casas de apuestas. No vamos a repetir aquí lo mismo, pero sí que recordaremos algunas de estas cuestiones fundamentales para entender el fenómeno, ¿no? Al desesperanzado se le da la oportunidad de soñar que puede salir del agujero con la promesa de dinero. Al que siempre anda con prisas se le regala tiempo en un espacio sin luz, sin relojes. Al desposeído se le da la autoridad sobre la máquina, que a menudo se identifica con la mujer, a la que en el entorno oscuro, secreto, se la maltrata. La casa de apuestas permite olvidar la tristeza cotidiana. Ya lo dijo Bakunin, el pueblo solo tiene 3 caminos para liberarse de su triste suerte. Los 2 primeros son los de la taberna y la iglesia. El tercero, el de la revolución social. Cantabria, por tener un medio rural todavía importante, y tan solo algunas pequeñas ciudades si se las compara con otras del Estado, podría parecer que iba a estar libre, ¿no?, de sufrir esta lacra, pero nada más lejos de la realidad. Como os adelantábamos, la cadena SER ya señalaba que existen cerca de 40 establecimientos de este tipo y que llegarían a 58 si las 18 licencias que piensan aprobar llegan a convertirse en realidad. Como veremos en nuestro reportaje, de esas 40 actualmente existentes, la mitad se encuentran en pleno centro de Santander. Vamos a contextualizar un poco, ¿no? En Cantabria las casas de apuestas estaban regidas por la ley de 15 de 2006, de 24 de octubre, de juego de Cantabria, que se publicó 3 días después en el Boletín Oficial. Esta ley fue modificada en diciembre del 17 y en diciembre de 2019, de aplicación esta última a partir de enero de este 2020.
Y la modificación de 2017, esto es importante, señalaba que los salones de juego debían estar a una distancia mínima de 500 metros entre sí. La de 2019 aplica la normativa a bingos, casinos, locales de apuestas y además insistía en que los locales debían estar a más de 500 metros de centros educativos y de rehabilitación de juego patológico. Estos últimos días se está ultimando una nueva ley autonómica para restringir el acceso a menores. ¿Y qué ocurre entonces con las 18 licencias pendientes de aprobación de las que hablábamos al principio, ¿no? de este breve monólogo? Bueno, pues que todas ellas fueron dadas antes de que se aprobase la última reforma de diciembre de 2019. Así se prevé abrir una casa de apuestas a 200 metros del IES Leonardo Torres de Quevedo y otra al lado del IES El Alisal. El Ayuntamiento de Santander alega que ellos solo cumplían la normativa, mientras que la oposición de Unidas por Santander señala que no se ha elaborado ordenanza alguna para limitar su acceso o su publicidad. Pero bueno, mientras el gallinero político siga lo suyo, la gente se está organizando. Por lo pronto ya se ha convocado una asamblea vecinal para el próximo 20 de febrero en el Centro Cívico de Cazoña y dos concentraciones de rechazo a las casas de apuesta el 22 y el 29 de febrero. Pero bueno, de esto hablaremos más tarde. Y nada, en el Pájaro Observador, pues como siempre que intentamos hacer, hemos decidido bajar del nido, intentar con cuidado pues no pisar las ramas medio rotas que encontramos a nuestro paso y comprobar las cosas por nosotros mismos. Así que hemos preparado dos cosucas. La primera es un mapeo de las casas de apuesta, una especie de reportaje geográfico. La segunda será un intento de encuesta del que nuestra ave más migrante, Fer, nos ha hecho un análisis con lo poco que hemos podido darle. Y todavía alguna otra sorpresa para la parte final del programa. Pero bueno, antes de meternos en faena, un poco de música para no estancarnos. A tope con Disebra.
la causa. Y es ridículo, el racismo ni a barricada. Por eso, no os digáis que sobramos. Por eso, pa' luchar, pa' igualdad, por la fuerza. Lo mismo que antes, fuimos compañeros. La fiesta somos todos indios de la nuestra tierra. 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 Bueno, pues después de este impasse musical a cargo de los asturianos de Xebra, como os decíamos, vamos a empezar con una especie de mapeo o de reportaje geográfico, ¿no? Son cerca de 40 los locales de apuestas y de juego que existen en Cantabria actualmente. No todos son estrictamente casas de apuestas, pero sí la mayoría. Y también la mayoría son de reciente creación, casi siempre pertenecientes a las cadenas que se han hecho con el mundo del deporte en los últimos años y que vemos en los anuncios de grandes equipos de fútbol o de baloncesto, ¿no? Hablamos de Codere, de Sportium o de Retabet. Hemos dividido el mapeo en 3 zonas que nos hemos repartido además entre Toño y yo para trabajar sobre ello. Por un lado, Santander, donde se concentran 21 de los 38 locales que hemos localizado. Hacia el este, el arco sur de la bahía y la costa oriental, donde ya hay hasta 12 locales, 4 de ellos en Castro Urdiales. Y por último, los 5 existentes en la cuenca del Besaya y costa occidental, por así decirlo, donde pese a la tradición de barrios obreros e industriales, por el momento solo hay 5 salones. Pero habrá que esperar a esas 18 licencias si no van varias de ellas precisamente para esa zona. Y bueno, nos vamos a centrar sobre todo en Santander porque para una ciudad de 177.000 habitantes creemos que es importante ver cómo ha proliferado el fenómeno de las casas de apuestas, ¿no? Como decíamos, tenemos 21 locales, el 90% se concentran en menos de 5 kilómetros. Esto supone que el 28,5% de los santanderinos vive a menos de 5 minutos a pie de un local de apuestas. Y también que hay una casa de apuestas por cada 8.400 habitantes. Hemos preparado una especie de mapeo que subiremos además a las redes sociales y os lo voy a intentar explicar aquí porque la verdad que es bastante curioso. Las casas de apuestas en Santander conforman como una especie de arteria que va de oeste a este y tiene 2 bifurcaciones o 2 ejes, ¿no? El eje más importante va desde Valdecilla hasta el Paseo Pereda, con las casas ubicadas principalmente en 2 zonas. Por un lado, la recta de la calle Vargas y San Fernando y las calles adyacentes. Y por otro lado, el pleno centro, que va desde San Luis hasta el inicio de la calle Hernán Cortés. Más al este, es decir, todas las calles que conocemos de salir de Vinos y cercanas al Paseo Pereda, ahí no tenemos evidentemente casas de apuestas y vuelve a haberlas, en concreto 2, entre la calle del Sol y el túnel y el túnel de Tetuán. En todo este eje se concentran 16 de las 21 casas de apuestas de Santander. Hay un segundo eje principal que englobaría las estaciones y la calle Castilla y Marqués de la Ermida con otros 6 salones de juego. En general, los barrios donde se concentran estas casas de apuestas están habitados por población envejecida y las edificaciones tienden a ser bastante viejas, anteriores a 1960. Hemos extraído también la renta media por hogar por secciones censales que elaboró en el año 2016 el Instituto Nacional de Estadística para las ubicaciones de las casas de apuestas en Santander. Y la verdad es que resulta un tanto contradictorio con lo que hemos visto en otras ciudades, especialmente en Madrid, como veréis después en la entrevista que nos ha traído Toño, porque no se ubican en zonas tradicionalmente más obreras o industrializadas de Santander. Es decir, no tenemos casas de apuestas en el paseo del General Dávila, que se llama así, por mucho que nos pese. Tampoco tenemos demasiadas en la zona sur, entonces tampoco teníamos hasta ahora en Cazoña y en el Alixal. Ya hemos hablado que quieren abrir 2 en esa zona, ¿no? Albericia, Cazoña, Alixal, sino que se concentran sobre todo en el centro. Entonces, el nivel de renta, por ejemplo, en el eje que hablábamos de entre Valdecilla y la calle Vargas,
el nivel de renta de los hogares en esa zona está entre 25.000 y 37.000 euros anuales. En el eje centro hay una casa de apuestas en una zona donde el nivel de renta está en solo de entre el 23.000 y 25.000, y el resto de nuevo se sitúa entre 25.000 y 27.000, y donde sí vemos claramente un nivel de renta bastante más bajo por hogares es en la zona de la calle Castilla y de las Estaciones, un barrio de inmigración de Santander, tradicionalmente obrero, con muy cerca el puerto pesquero, y donde, como decíamos, hay 6 casas de apuestas. Aquí, mientras que hay 2 casas de apuestas en zonas donde el nivel salarial está entre 23.000 y 25.000 euros anuales, hay otra en una sección muy baja, la más baja de todas, entre 10.000 y 20.000 euros anuales de renta, y el resto en secciones de entre 23.000 y 25.000. Es decir, sí que estamos hablando aquí de un barrio pues con una renta media baja, ¿no? Y que para lo que es Santander, para lo que es Cantabria, pues es relativamente baja. No os vamos a enumerar todas las casas de apuestas porque creemos que tampoco tiene sentido, pero es interesante comprobar, y esto lo veréis mejor en la imagen que vamos a subir a las redes sociales, porque ahí podemos ver que, por ejemplo, este eje del centro que estábamos hablando, entre la calle San Luis y la zona de bares de Santander, pues ahí tenemos 6 casas de apuestas en apenas 1 kilómetro, mientras que en el eje de Valdecilla y de la calle Vargas, por ejemplo, en tan solo 1 kilómetro, o sea, incluso menos, tenemos creo que hasta 7 casas de apuestas. Es decir, se concentran en zonas muy concretas, y parece mentira que todas ellas tengan ahora mismo clientela y que prosperen, ¿no? La gran mayoría en Santander pertenecen a Codere, también hay unas cuantas de Sportium y de Retabet. Esto por lo que respecta a Santander. También hay bastantes casas de apuestas en la zona oriental y en el arco sur de la bahía. Tenemos 2 en Astillero, 3 en Maliaño, una en Solares, una en Laredo, otra en Santoña, y curiosamente en Castro Urdiales, una ciudad de unos 30.000 habitantes, si no me equivoco, tenemos 4, y bueno, probablemente serán más si finalmente se tramitan las apuestas. Y por último, en la zona occidental, como decíamos, en la cuenca del Besaya, solo tenemos 3 en Torrelavega, que por suerte son pocas en comparación con lo que hemos visto en Santander, ¿no? Y otra en Corrales y otra en Cabezón de la Sal. No sabemos si podemos extraer conclusiones, digamos, muy definitivas a partir de este mapeo que hemos hecho, pero sí que nos resulta curioso que en Santander las casas de apuestas por el momento se han concentrado sí en la zona de la calle Castillo, que es bastante obrera, pero también en la zona céntrica, en torno al ayuntamiento, en torno a las estaciones. Y creo que esto también se debe a la estructura geográfica de Santander, con calles que conectan en cuestas muy brevemente barrios obreros como son el Paseo del General Dávila con pleno centro, con lo cual las distancias en ese sentido no son tan grandes y les permiten tener las casas de apuestas en edificios antiguos cuyo alquiler o cuya compra es más barata, ¿no? Entonces creemos que por ahí puede ser uno de los motivos. Y nada, esperemos que esto os haya resultado interesante y bueno, que podáis extraer también vosotros vuestras propias conclusiones. Aquí no sé si mis contertulios quieren comentar algo. Bueno, pues entonces, en principio, como os comentábamos, la encuesta iba a cargo de Fer, que es esta ave migrante que está por otros derroteros, y bueno, él no puede estar aquí para contarnos los resultados, ¿no? Digamos que ha sido un primer ensayo, porque no hemos tenido tantas respuestas en la encuesta como nos habría gustado. En un principio lo que hicimos fue hace unos 20 días mandar a los institutos públicos de Cantabria un modelo de encuesta para chicos de entre 15 y 21 años, aunque como veremos respondió gente también de otras edades al final, para contestar de forma anónima sobre distintas preguntas en torno a las casas de apuesta. Finalmente hemos tenido una muestra pequeña de apenas 48 resultados. Me imagino que otras veces, para otra próxima vez, pues tendremos que ir a los institutos, a las casas de apuesta directamente, pero bueno, esta vez lo hicimos a través de internet, contactamos con los institutos y bueno, es lo que hemos sacado. Pero, como Fer es sociólogo y un sociólogo sabe sacar conclusiones sociológicas hasta debajo de las piedras, pues nada, tenemos unas cuantas cosas que contaros. Pero, como os decía, no está aquí, ni tampoco puede estar al otro lado de los micros. Así que hemos tenido que recurrir a una nueva sorpresa, que es un nuevo pajarraco y vocero, que es Toño el Bueno. ¿Qué tal, Toño? Hola, bienvenido. Muchas gracias. Bienvenido a ti mismo, ¿eh? Bueno, como podéis ver, Toño nos da la bienvenida a todos, incluso aunque sea él el nuevo, porque es el bueno. Por otro lado,
Y luego hablará, tenemos a Toño el malo. Así que ahora tenemos a Toño el bueno, a Toño el malo. Estoy yo para hacer de feo y a los mandos tenemos ahí a Dani con su cara impasible, su voz profunda, al más puro estilo Clint Eastwood, ¿no? Él es el director y nosotros los personajes aquí en el nido. Pero bueno, que encantado, Toño, de tenerte aquí en el Pájaro Observador, de que te incorpores al nido. Y todo tuyo, preséntanos a ver las conclusiones del sociólogo. Pues nada, muchas gracias por la presentación y vamos a ver qué tal se nos da. Vamos allá con el barómetro pajaril que hemos realizado un poco entre todos y Fer ha sido el encargado de sacar un poco las conclusiones que vamos a presentar. Como decía antes Alex, la muestra se ha compuesto de personas jóvenes de Cantabria entre 15 y 21 años, aunque han respondido algunos que tenían más o menos, y se componía de 49 personas. Eran una mayoría de mujeres respecto a hombres. Y bueno, aunque la muestra es escasa, hemos podido sacar unas pinceladas de conclusiones. En primer lugar, había un 73,5% de la muestra que tenían algún conocido que apostaba. O sea que, y de ese porcentaje, de ese 73,5%, casi el 70% estaban en torno a los 17 años. Que podríamos afirmar que la gente que conoce a alguien que apueste tenía mayoritariamente esos 17 años y después solo 5 personas han reconocido que han llegado a apostar y curiosamente esas 5 personas, el 100%, eran hombres. Continuamos. Por otra parte, el 92,3% de personas que no conocen a nadie que apueste eran mujeres y en cambio un 94,4% de los hombres sí conocía a alguien que apueste. Todos estos datos nos pueden llevar a afirmar que apostar parece una práctica claramente que está masculinizada. Y después la segunda parte de la encuesta, que se refiere un poco más al posicionamiento respecto a qué hacer con respecto a las casas de apuestas, había una mayoría, había 3 opciones, la más prohibitiva, la más permisiva de no hacer nada y otra de restringirlo de alguna forma. Y un 65,3% de los casos pues abogaban por restringir de alguna forma las casas de apuestas, que eran la mayoría. Y después, dentro de los que apostaban por prohibir las casas de apuesta, pues el 87,5% eran mujeres, mientras que las personas que apostaban porque no había ningún motivo para prohibirlos, el 50% eran hombres. Lo cual nos hace un poco pues reincidir en la idea eso de que está un poco masculinizada esta práctica. Y hasta aquí un poco las conclusiones que hemos podido sacar con este barómetro pajaril, cortesía de Fer. Pues nada, muchas gracias, Toño. Me acuerdo precisamente del programa que comentábamos al inicio de la linterna de Diógenes, cómo se incidía en el libro que se presentaba en ese programa, en lo masculinizada que está todo este mundo de las casas de apuestas y, de hecho, la violencia machista verbal que se practica en esos locales, ¿no? Sí, o sea que, bueno, esto lo que nos traía Fer y que nos has presentado, Toño, pues viene un poco a confirmar eso mismo, ¿no? Sí, aunque la muestra es escasa, pero va en la misma línea. Sí, pero sí, probablemente con una muestra mayor pues tendríamos más conclusiones, pero probablemente la línea sería más o menos la misma. Bueno, pues os dejamos con otro poco de música antes de pasar a una entrevista que no os habíamos adelantado, yo creo, que hemos conseguido entrevistar a unas personas que están luchando contra la ludopatía, contra la adicción al juego, pero antes de meternos de lleno con eso, os pinchamos un poco de flow de Ludovico y los acéfalos, riéndose un poco de alguna forma de la ciudad de Santander. Sobrevuelan la ciudad sueños como palomas, brilla el arco iris en sus cuellos. El suelo que se robó a las olas se lo llevará el diluvio. Un viento sur incendiario, estilo 41. Si tú no eres uno de mis paisanos, perderás la orientación en San Roque Monte o San Simón. Escaleras, pindias, cotón, natalayas, callejuelas con molledras desordenadas, con huertas muertas. Mientras cash rooms, everything in Juan de Herrera. Bulevares sin azares, mecánicas calles, primavera perpetua tras los cristales. Pon más raza, copón,
Se te come la desidio a la envidia, aquí es tradición. Pon más raza, copón. Venga, échate un baile. Bienvenidos al punto que más pesa en la espalda de Atlas Santander, ciudad de baja intensidad. Aquí se aburren más que vacas mirando al tren. Esos jóvenes que se patean tus yardas, bien normal que se droguen, desfoguen hasta las matas. Van tras fiebres altas hasta las tantas. Alzan cachis, jalan rabas, echan la raba, puran pitis, triunfan hachis de extranjis sin oficio. Pureta, míralo sin juicio, solo llenan el vacío entre el columpio y el martillo. Viejas en peripollas que viven de rentas, murmullan, no son mayores y fichas. En la puerta del bar hay grillos, cri cri, cri cri. Yo entre ellos, pero mira cómo, mira cómo beben los peces en el río. Estado mental, Santander. Estado mental, Santander. Estado mental, Santander. Estado mental, Santander. Yo nací en la residencia en Cazoña Pipí. Payos, gitanos, palos por 2 de Kini. A mí me vio crecer el roble al lado de la pista hasta los 12. Entre jeringuillas, mujeres gitanas de luto, quizá por jaco. Entró en el barrio el caballo de Troya maldito. La poli transigió, les hizo el trabajo sucio. Desmantela las chabolas y entra en grupo inmobiliario. Hoy es otro escenario, pero el mismo rito. La droga ya no te saca, te mete hasta la cocina, checo. Me mudé a Peñaca, Nueva Montaña, tren y fábrica. Lo del bolsillo no eran canicas, calderilla y hash con Carlito, Nistal, Pillar, vodka en Prica. Aún hay firmas de la Fat Cap en cantina. Mira lo que se avecina, porque será que nos va todo lo terminado en INA. Estado mental, Santander. Estado mental, Santander. Estado mental, Santander. Estado mental, Santander. La punta del iceberg. Santander tiene 2 caras, aunque no lo quieras ver. En una raqueros, perros callejeros, canis, chonis, poligoneros, guías de pies que ahora son modernos, y pescadores y chatarreros. Currantes, migrantes, expresidiarios, macarras errantes. Por Cazoña, Dalberi, Castilla Armida, Callalta, San Martín. Ceros a la izquierda, en otra banqueros, empresarios, fusileros varios. Cuestión de ceros a la derecha, desalojan barrios. En sus fachadas, fachas sacan banderas. Se te comen igual si las tachas o las toleras. Las usas el mundial, pero son sinceras. Viven en Castelar, Puerto Chico, Reina Victoria. Negratas pueblan sus pesadillas. Yo sueño con que los bárbaros tomen la Magdalena y la Santa Salta Linde. Sube la cuesta, 50 metros en Santa Clotilde. Las manos de mano engalanan jardines para la foto del 2 de mayo con 2 concejales. Atardecer, rojo Van Sander, el mar es azul y la corbata del alcalde. O sí que natural paraje, plumero, pampero, reponen de arena el sardinero. Un marco incomparable, comprable por el dinero del guiri, eso es lo primero. Baja del ferris, come monerris, se va de gin tonics, va creando empleo. Bonitas vistas al mar, también las tiene el Dueso. Y no por eso, el preso es menos preso. Lo que yo quiero decir es que la llevo conmigo. Critico Santander como buen santanderino. Bueno, pues después de este flow, como suele decir Dani, le robo las palabras, nos metemos de lleno con una cuestión bastante más seria que esta última canción de Ludovico y los acéfalos, que es, bueno, la entrevista que hicimos a unos cuantos miembros del Club de Jugadores Anónimos de Santander. Decíamos al principio que la proliferación de casas de apuestas, tanto físicas como a través de Internet, es una cuestión de alarma social, ¿no? Los barrios se degradan por una falsa solución a los problemas estructurales, económicos y sociales que conlleva el actual sistema político y económico en que vivimos.
y ya sucedió en los años 80 con la heroína. Yo y creo que más gente creemos encontrar ciertas similitudes con lo que empieza a suceder hoy en día y no me parece tan descabellado, ¿no? Pero bueno, aunque estamos ante un problema de alcance social, tampoco olvidamos que afecta en la esfera privada, en la esfera individual y familiar. ¿Cómo se sufre la obsesión cada vez mayor por las apuestas? ¿Qué significa ser adicto al juego, tanto a las apuestas como a otro tipo de juego? ¿Qué es la ludopatía y qué vías podemos encontrar para salir de ella? Sobre estas y otras cuestiones tuvimos la suerte de entrevistar a 3 miembros, como decía, del grupo de Cantabria de la asociación Jugadores Anónimos. Ellos eran Sara, Antonio y Pablo. Tuvimos una representación de 3 generaciones, por así decirlo. Pablo más joven, Antonio más mayor y Sara en una edad intermedia. Y bueno, esta organización es una organización sin ánimo de lucro en la que participan exclusivamente personas con adicción al juego. No hay tampoco psicólogos ni terapeutas de ningún tipo. Al fin y al cabo son gente que llega un momento en que es consciente de su enfermedad y quiere luchar para salir de ella. El apoyo mutuo, la conexión con uno mismo, la solidaridad se erigen así en un pilar fundamental de sus vidas semana tras semana. Charlamos con ellos durante casi 40 minutos, así que bueno, por falta de tiempo os vamos a ir mostrando algunos cortes de esa excelente entrevista que nos brindaron entre todos ellos. Y pedimos disculpas por la calidad, ya que solo pudimos llevar un micro y la sala no tenía la mejor de las condiciones para grabar, pero bueno, esperemos que aún así podáis escucharles bien. Pues nada, vamos a empezar con 2 cortes seguidos de Antonio y de Sara en los que explican cómo empezaron a sufrir la adicción al juego, de dónde vino todo eso, ¿no? Y me di cuenta, pues a los 20 y tanto, que tenía un problema con el juego, que era ludópata, pero yo sabía de los apuros económicos, sabía, ¿no? Y como a mí me gusta jugar, y hablo en presente, me gusta jugar, pues salía del apuro económico y seguía jugando. Las bolas iban creciendo, pero yo seguía jugando, las tapaba, se jugaba. Hasta que un día me di cuenta, pues unos días antes de venir por Jugadores Anónimos, de que me metió todo atacazo económico tan importante como los anteriores, ni más ni menos, importante, y me di cuenta de que estaba tirando mi vida, que no tenía, me había dejado de familia, de mis amigos, de todo, y que el único vivía para y por el juego. Incluso muchos trabajos míos estuvieron relacionados con el juego. Fui comerciante de máquinas, fui gerente de una sala de tragaperras, etcétera, y me di cuenta, por un momento de lucidez me di cuenta de que esto podía seguir así. Y como era jugador, en el subconsciente había leído un anuncio de Jugadores Anónimos. A mí ni me llamé, nada, simplemente me acordé de eso y lo busqué y vine a la reunión, ¿no? Y el primer día que vine jugaba a España, la selección de un sábado jugaba a España, y llamé a la puerta y no me abrían, ya estaba jugando a España, y me fui. Pasa que sí tenía esa necesidad y volví. Y a partir de ahí en mi vida cambió totalmente. Yo vine, me dieron el teléfono y bueno, yo llevaba mucho tiempo jugando, lo había liado muchísimo, ya estaba empeñada hasta las orejas, había engañado a toda mi familia y demás y a todos los que pude a mi alrededor. Y bueno, vine obligada, forzada, porque yo no consideraba que tenía un problema de juego, yo consideraba que tenía un problema de dinero, sin más. Y me costó unos cuantos meses después de estar aquí el saber que tenía un problema de juego. Pero a día de hoy estoy como loca de estar aquí y de tener el juego retenido. Y bueno, después de de escuchar a Sara y a Antonio, también entrevistamos a Pablo, que era bastante más joven, un chaval no le preguntamos la edad, pero vamos, menos de 30 años, que está sufriendo principalmente la lacra de las apuestas deportivas. Así que vamos con un corte en el que él nos comentó un poco por qué se inició en la apuesta en eventos deportivos y cuál era la situación en su entorno, qué es lo que le llevó a empezar a apostar sobre todo por internet. Pues yo por empezar a jugar compulsivamente, pues un poco por vicio, porque pues había amigos y tal que apostaban ya grandes cantidades, 50, 100 euros, ves que ganan, tal, pues dices, bueno, pues ahí vas tú. Y vas tú algunas ganas, pero pierdes más que ganas, y hasta que no sales de ese bucle, pues eso no me iba tan mal porque lo perdía, lo voy a recuperar, pero así no se puede estar y pues hay que salir de eso.
Pues yo, sobre todo, fundamentalmente fútbol, o sea, la Liga y la Champions. Y pues muchas veces la NBA me quedaba por las noches y tal. Y pues ahí poco a poco me fui subiendo la cantidad de dinero y hasta que pierdes vida en ver los partidos, a ver si tal, estás con esa intranquilidad, porque, por ejemplo, un punto más, un gol o un mano. O sea, que en tu caso fue sobre todo apuestas deportivas, ¿no? Sí, que es como ahora lo que está más en boga, aunque hay muchos tipos distintos de juego, ¿no? Sí, yo soy jovencillo y pues sí, lo que está en el ambiente. También hablamos con ellos sobre cómo se siente la necesidad de jugar, ¿no? Porque yo creo que muchas personas, pues como decíamos al principio, ¿no? Hay muchas personas que dicen, no, si juega será porque quiere. No, es que hay personas que con el tiempo terminan desarrollando una adicción al juego y no pueden evitarlo. No hay una adicción real como hay una adicción real al tabaco, como hay una adicción real al alcohol. Entonces Antonio nos comentaba un poco cómo era para él mental y físicamente esa sensación. En mi caso era inconsciente, es que no una cosa que me dijese tengo que ir a jugar, es que mi cuerpo me iba físicamente a jugar, no era una rutina ya diaria, y cuando no tenía dinero pues pasaba mal, y de verdad que es que vivía exclusivamente para jugar. Sí, es verdad que al principio, sobre todo cuando lo dejé, era una especie de mono. Yo, por ejemplo, dejaba también el fútbol de transformar con un programa, y era una especie de mono de tenerme que pensar en algo para no levantarme y a jugar. Decir que no pasa nada con una apuesta, no, comerme yo solo la cabeza, sí, para ponerme disculpas para ir a jugar. Hasta que tenga la fuerza de los compañeros, del grupo, para darme cuenta, hasta que la cabeza va recobrando un poquitín de serenidad y darme cuenta de todo el problema. Una necesidad física, bueno, física no, mental, y bueno, física incluso también. Sí, que al final te afecta, ¿no? Físicamente. Sí, es que cada persona somos un mundo y como te explican ellos, pero yo es que lo paso muy mal jugar, y cuando estaba jugando estaba pasando mal, porque sabía que no debería estar jugando, porque estaba... La sensación de culpa también, un poco de tal, y no por mí, sino porque eso estaba dejando la familia de lado, lo único que no dejaba de lado era el trabajo. Desde la asociación nos comentaron que no querían hablar o hacer declaraciones sobre las casas de apuestas, ya que ellos se centran simplemente en recuperarse como individuos, en la confianza mutua, y no hacen declaraciones contra ni a favor de ninguna institución, de ningún tipo de organización ni nada. Pero sí que hablamos tanto con Sara como con Antonio sobre en sus entornos cómo estaba visto socialmente el juego, si estaba aceptado, si no estaba aceptado, si se ve mal a una persona que está todo el día jugando en una máquina tragaperras o en una casa de apuestas, en un bar o en cualquier sitio así, ¿no? Ahora en estos momentos, con tanta publicidad que está dando, tanto los partidos políticos como tal, está dejando de ser tan mal vista, ¿no? Pero hasta hace bien poco sí está mal visto, porque pensaban que lo que dice el compañero, que no es una palabra que nos gusta a nosotros, que yo no lo considero vicioso. No lo consideraban como una enfermedad, que es lo que es, sino como un vicio. Y que como un vicio puedes dejar cuando quieras. Y yo no puedo dejar de jugar cuando quiero. Yo necesito un apoyo importante de compañeros y de grupo, y de día a día no hacer esa primera apuesta. Pero es eso, porque yo, si no considerase que fuese una enfermedad, yo estaría jugando ahora. Porque yo vicioso no me considero, soy un jugador. Y hoy en día eso está cambiando, por suerte está cambiando. Todavía es de hace muy poquito tiempo en comparación con lo que lleva el juego, ¿no? Es que no lo consideran como una enfermedad, ¿no? Tú juegas porque a ti te da la gana, no porque tú tienes un problema de juego. La gente es como lo ve, ¿no? Pero una vez que yo vine aquí y empecé a saber lo que podía llevar el juego, entonces sí que te empiezas a dar cuenta que es un problema, es una enfermedad, no es un vicioso que está jugando a la máquina. Tenía un cliente que venía, no se me olvidará nunca, martes y jueves. Tenía las piernas cortadas y se ponía en la mesa de al lado de la máquina. Y bueno, ya más hacia el final preguntamos naturalmente por las consecuencias, ¿no? La verdad es que aquí vamos a escuchar algunas palabras bastante duras, sobre todo en boca de Sara, y las consecuencias a las que lleva la adicción al juego, entre lo cual se incluye naturalmente las apuestas que
que se están extendiendo tanto hoy en día son terribles, pueden ser realmente destructivas para la propia persona, su familia, su entorno. Así que creemos que escuchar a personas que lo han sufrido y que están saliendo completamente de ello, pues es bastante importante y que puede ser ilustrador para cualquiera que pueda estar sufriéndolo o que esté pensando en iniciarse en este mundo porque ve que le llama, ¿no? Pues también familias que los declaran porque crean la desconfianza. Por ejemplo, en mi caso mío, pues a la hora de estudiar, que pues en vez de estar estudiando muchas veces he estado mirando a la aplicación a ver si tal, y luego pues con los amigos también vas perdiendo la confianza porque ellos, muchos también, pues se apuestan y tal, y luego pues van conociendo el terreno y eso, o sea, yo de ahí no he pasado, pero si no llego a venir a este sitio, pues podría haber problemas mayores y que no se me gusten. Yo 10 días, 15 días antes de venir aquí intenté suicidarme. O sea, que ya estaba desesperada, ya no tenía forma de tapar todo lo que las que había liado y tuvo que venir la ambulancia a buscarme. O sea que Sí, que tuve la suerte que pues bueno que salí de esa y luego ya vine a Jugadores Anónimos. Una de las cosas que intentamos, sobre todo que con el juego online y todo eso, nos vienen muchos compañeros muy jóvenes y no tienen experiencia de vida vital. Intentamos, sin meterles miedo, porque nos meten miedo, porque es una realidad, ya que se den cuenta de todo esto. Hasta dónde llega, ¿no? Llegar, que no es por hablar, que es que en estas serillas han estado compañeros que unos ahorcado, otros la otra se tiró por la ventana, que otros acabaron en la cárcel, que es que es algo que produce nuestra compulsividad, no el juego. Nuestra compulsividad al juego. Porque hay gente que juega que no pasa nada. Pero nuestra compulsividad al juego no puede llevar a esto. Y sí que poniendo unas barreras, poniendo unas herramientas, podemos tener una vida normal, de vida. Yo tengo una vida hoy que, vamos, en los 37 años antes de venir a Juegos Anónimos, no he tenido hasta ahora. Y bueno, como os comentábamos, Jugadores Anónimos es una asociación en la que participa solamente gente que quiera salir de esa adicción, que se haya dado cuenta de que tiene un problema de una enfermedad con el juego. Y nos comentaban Antonio y Sara qué ha supuesto para ellos participar semanalmente en Jugadores Anónimos, cómo se vive la espiritualidad, porque está en cierto modo relacionado con la espiritualidad, pero bueno, Antonio nos explica bastante bien en qué consiste esto, y Sara nos habla sobre todo de cómo ha cambiado su vida desde que está, desde 2010, creo recordar, en Jugadores Anónimos. Habla mucho del poder superior de Dios el programa, pero este es un programa que es espiritual, no es religioso, aunque no lo parezca. Aquí han pasado árabes, han pasado cristianos, han pasado ateos, yo soy ateo, han pasado agnósticos, pero es un programa espiritual. Un poco contactar con una esencia, con la parte buena del ser humano que hacemos todos. Sí. Y esto es lo que el programa lo que nos pide y lo que intenta es que hagamos un cambio de carácter, no de carácter, sino todos los defectos de carácter que nos ha producido el juego o que nos ha llevado al juego, intentar corregirlos, intentar cambiarlos. En eso, en las sesiones, cuando hablamos, cuando explicamos nuestro día, cuando toca un paso, pero necesitamos hablar de algo interno, es para eso, para intentar corregir que es que yo he discutido con mi mujer, porque es que me tiene a estar, y darme cuenta cuando estoy hablando, cuando estoy diciendo eso, de que es un defecto de carácter mío, que es que porque a lo mejor ya tiene una opinión y otra, pues no, ya tiene derecho a tener opinión y esas cosas se corrigen. Son herramientas para que podamos intentar cambiar, si queremos cambiar. Sí, que hay que querer, claro, ese es el primer paso, ¿no? A ver, el cambio ha sido brutal, o sea, de cuando vine, pues lo que comentaba antes, ¿no? Sin familia, sin dinero, sin trabajo, sin amigos, sin nada, o sea, sin nada, porque estaba metida en un agujero. Cuando vine el primer día aquí, todo, digo porque estaba jugando, vine yo, me parecían todos que estaban todos
más para allá que para acá. Yo decía, madre mía, ¿dónde me he metido? Digo, si esto es una secta. Pero yo me di cuenta que yo vine a una reunión, fue un lunes, no se me olvidará nunca, un lunes, un 22 de febrero, y yo esa noche dormí. Y yo al día siguiente no jugué. Y yo decía, joder, pues era una secta. Pero a mí me ha funcionado. Hasta hace mucho tiempo que yo no dormía con un bebé. Y bueno, el último de los cortes que os ponemos, muy breves, es de Antonio, que nos comenta que el teléfono de Jugadores Anónimos está siempre disponible. Bueno, por las razones que os comenta a continuación. Y ya digo que nosotros lo que queremos es estar visibles para que el que quiera y necesite que sepa. Y esto funciona como una telaraña. Tenemos lista de teléfonos, damos a los compañeros que llegan nuevos y tal, para que a cualquier momento, no importa la hora que sea, nos llame. Si es posible antes de jugar. Porque después ya poco podemos hacer, vas a escucharle. Sí. Pero si te nota bien. Porque solamente hablar con una persona, aunque sea del tiempo, te hace cambiar el chip. Y si es una persona que sabes que tiene un problema, que sabe por lo que está sufriendo, que sin decirlo ya sabe que estás hablando sobre el juego o que hables del tiempo, pues eso ayuda mucho. Sí. Bueno, pues como os decíamos, hasta aquí los cortes de la entrevista a Jugadores Anónimos. Para terminar, os damos un poco la información práctica por si quienes nos estáis escuchando o vuestros familiares están en una situación de apuro con el tema de las apuestas o del juego. Datos prácticos de la asociación. El teléfono de atención al que se refería Antonio es el 626 5944 113. Hay 4 grupos actualmente que se reúnen en Cantabria: el de Santander, el de Cabo Mayor, el de Velarde y el de Besaya. El de Santander se reúne en la calle Alta lunes, miércoles y sábado de 8 a 10 de la noche, en la calle Alta de Santander, en la parroquia de Consolación, si no me equivoco. El de Cabo Mayor se reúne de 8 a 10 de la noche también, los martes. El de Velarde los viernes de 8 menos cuarto a 10 menos cuarto. Y el de Besaya los lunes de 8 a 10. Toda la información de horarios de reuniones y lugares de reuniones está en su página web, Jugadores Anónimos. Ahí están especificados todos los grupos de toda España. Así que nada, si nos estás escuchando y quieres salir de la adicción al juego, no tienes nada más que contactar con ellos, que te recibirán con los brazos abiertos. Hay un historiador llamado Eric Hobsbawm que, hablando de gente que se rebelaba contra el sistema, pero todavía no tenía un programa político muy definido, les llamaba rebeldes primitivos. Pensad en gente como Robin Hood o como Curro Jiménez, que no se plantean una utopía, pero viven poniéndole la zancadilla a los poderosos. Incluso sin necesidad de que luego lo repartan entre los pobres, sino simplemente de rebeldía ante la autoridad, ¿no? Ibris desde dentro. Con esto de las casas de apuestas en Cantabria también tenemos unos rebeldes primitivos que nos gustaría mencionar. El pasado noviembre nos enterábamos por el periódico Oviedo que un operador online de apuestas había prohibido apostar a un cántabro porque había conseguido ganar mucho dinero y que, por raro que parezca, los tribunales se habían puesto a favor del cántabro. Ese clásico sistema de las casas de apuestas de obligar a los ganadores a desaparecer podría verse en entredicho, ¿no? Otra anécdota, un poco más llamativa. Hace apenas unos días, el 8 de febrero, se desmantelaba un grupo armado que robaba en casas de apuestas, también en estancos, y traficaba con armas. Sobre esto cabe decir 2 cosas. En primer lugar, que al chaval con 3 porros también le acusan de tráfico, y a los compañeros de Alsasua les acusan de pegar una paliza. Y tanto en uno como en otro caso sabemos que la verdad que se esconde tras las acusaciones, ¿no? En segundo lugar, que Dios sabe que desde el Pájaro Observador estamos muy lejos de aprobar comportamientos violentos, ilícitos, criminales, terroristas, y condenamos todo lo condenable e incluso un poquito más. Pero nuestro amor por las tradiciones populares nos obliga a invocar el refranero español cuando dice: quien roba a un ladrón tiene 1000 años de perdón. Como curiosidad, la noticia de Europa Press, donde nos hemos enterado sobre estos atracadores, mencionaba que en el robo de una casa de apuestas de Salamanca, el pasado junio se habían obtenido 46.000 euros.
¿qué cantidad de cosas se podrían hacer con todo este dinero, ¿no? Lo dejamos para los oyentes. Pero en fin, ¿por qué seguir hablando de rebeldes primitivos si la revolución ya está en marcha, la utopía está en camino, ¿no? Los vecinos de Cantabria se están organizando contra la lacra de las casas de apuestas. Hoy que emitimos el programa, jueves día 20 de febrero, se convoca en el local de la Asociación de Vecinos de Cazoña, Avenida Herrera Oria sin número en Santander, a las 7 de la tarde, una asamblea contra la apertura de nuevas casas de apuestas, tal como nos contaba Alex al principio, además de las concentraciones, no lo olvidemos, del día 22 de febrero y el día 29 de febrero, ¿no? Esto no lo decimos en Contracultura, pero casi es más obligatorio asistir a esto, ¿no? Que a los conciertos que a todos nos gustan. En fin, teníamos la intención de hablar con los organizadores, pero hemos tenido una serie de problemas técnicos, son cosas que no son nuevas en el nido, aquí ya nos conocemos todos. Pero bueno, al menos hemos conseguido hablar con compañeras de la coordinadora contra la Casa de Apuestas de Madrid, concretamente con una de lo que podríamos llamar portavoz, una vocera, Irene. No les preguntamos por ser de la CAPI, ni muchísimo menos, ¿no? Ya sabéis que en El Pájaro estamos muy lejos de eso, sino porque son gente que está bastante bregada en la lucha. Han tenido enfrentamientos bastante serios con esta cuestión de las casas de apuestas. Saben de lo que hablan y saben pararle los pies a esta gentuza, a estos tiburones de traje. Así que, dentro entrevista. ¿Sí? Hola, buenas tardes, Irene. Hola, sí, soy yo. Hola, mira, soy Toño, te llamo desde El Pájaro Observador, desde Cantabria. Sí, dime. Sí, mira, te cuento. Resulta que aquí en Cantabria también nos estamos empezando a enfrentar a esta lacra de las casas de apuestas y qué mejor que acudir a las veteranas, ¿no? A las que ya lleváis un poquito de experiencia en esto. Bueno, quería preguntarte para empezar qué es lo que ha pasado en Madrid para que haya surgido este movimiento tan potente, ¿no? Sí, bueno, pues en Madrid, así por contarte un poco de prisa, porque es largo, desde el 2012 aproximadamente, más o menos 2012-2014, en los barrios sobre todo de la periferia y zonas como más obreras, venimos viendo cómo empiezan a proliferar estas casas de apuestas de manera desmesurada. Igual en una calle de un barrio como puede ser Vallecas o Moratalaz, la calle principal del barrio, te podías empezar a encontrar 1, 2, 3, 4 y hasta 5 casas de apuestas en menos de 100 metros. Entonces eso ha ido creciendo, como te digo, sobre todo, y es muy destacable en los barrios de la periferia, los barrios más obreros, porque cuando vas al centro de Madrid esto no te lo encuentras. A lo mejor sí puedes encontrarte un casino, pero no este tipo de apuestas, y es un poco eso. Luego también el tema de Internet, las apuestas deportivas en Internet se comenzaron a disparar, y bueno, pues sobre todo las vecinas, los vecinos de estos barrios y los colectivos juveniles y la gente que estaba un poco más puesta en los temas sociales de sus zonas, pues vieron que era un problema y se empezaron a organizar. Muy bien, yo la primera vez que entré en contacto con gente de Madrid para ver cómo os movíais y demás, contacté concretamente con gente de Moratalaz, de Distrito 14, que fueron los que me remitieron precisamente a ti como vocera, sí, puedo decir, como vocera de la coordinadora. Queríamos preguntaros también un poquito cómo os organizáis entre los distintos grupos para llevar a cabo las acciones y, bueno, es decir, Madrid es mastodóntica, ¿no? Si lo comparamos con cualquier cosa que tenemos aquí en Cantabria. Pero, bueno, por ver un poquito qué maneras de organizaros tenéis. Sí, bueno, como te digo, pues empezaron a surgir estas problemáticas, la gente se empezó a dar cuenta y empezó todo un poco organización descentralizada. Cada barrio con sus organizaciones juveniles, sus colectivos, asociaciones de vecinos, de padres, madres, pues empezaron a organizarse y a protestar, como un ejemplo fue Moratalaz. Y nada, pues al ver que todo el mundo se estaba dando cuenta de que pasaba esto, de que era una cosa que iba más y que estaba destrozando los barrios y a la juventud de ellos, pues un día decidieron juntarse algunas personas y lanzar una propuesta abierta. Por aquel entonces existía La Ingobernable, que no sé si allí os suena, que era un centro social ocupado que estaba en el centro de Madrid, muy bien colocado, donde se podía llegar desde cualquier punto prácticamente en muy poco tiempo. Y nada, se convocó una asamblea abierta al ver la problemática. Entonces a esa asamblea acudió mucha gente, tanto ya organizada como personas individuales, que veían pues que en el colegio de sus hijos cada vez los chavales de la ESO
intentaban apostar más haciendo triquiñuelas o que conocían a alguien que estaba empezando a meterse en problemas por esto. Y nada, vimos que había muy buenas respuestas. Empezamos a organizar un poco lo que era la coordinadora, que por aquel entonces no existía como tal. Pasaron los meses y eso cada vez se fue consolidando más. Nosotros proponíamos asambleas abiertas, como hasta hace nada, cada vez venía más gente y así hasta que le dimos el carácter de coordinadora. Eso era un poco, porque como dices tú, en Madrid es un poco complicado, es una ciudad muy grande, cada uno es de su padre y de su madre, pero bueno, encontramos en las casas de apuestas un foco muy muy potente donde todo el mundo se acercaba. Así que así empezó un poco. Uh-huh. ¿Tenéis, no sé, consensuados algunos mínimos como líneas de acción o demás? ¿O la descentralización llega hasta el máximo de que incluso... No, claro. Sí. Como te decía, Madrid es una ciudad muy grande y en otros temas sociales o de política pues puede haber como más problemas para llegar a un acuerdo, pero en este caso, cuando nosotros nos juntamos y empezamos a plantear tanto acciones de cara al público y contra las casas de apuestas en concreto, pues también lo trabajábamos de manera interna. Y sí que llegamos, por ejemplo, al consenso primero y básico, que es la eliminación de las casas de apuestas. No aceptamos ninguna regulación, porque entendíamos que el problema pasa para que se termine por regular la prohibición de estos tipos de negocios. No podemos permitirnos bajar en ese punto. Ese es como el punto más importante. Luego sí también tenemos otros 2 puntos en los que gira la coordinadora, que es pues una vez pasa esto, indemnizar a las familias, porque hay mucha gente que se ha visto envuelta en problemas de microcréditos, de deudas, por indemnizarlas en cuanto a proporcionarles algún tipo de suspensión de la deuda que han contraído y sobre todo también intentar que ese dinero vaya a organismos públicos que ayuden a trabajar la ludopatía, porque estas familias, además de verse endeudadas por esto, muchas veces, como está la sanidad pública tan saturada, se ven obligadas a recurrir a terapias privadas y esto también supone un gran coste para ellos. Entonces nosotros nos movemos un poco en esos 3 puntos. Como te digo, el principal es el de la eliminación total de las casas de apuestas. No somos partidarios de la regulación, a no ser que sea regulación para prohibir. Muy bien. Muchas gracias, Irene. Únicamente por acabar y por no robarte mucho más tiempo. Sí. Madrid, bueno, los barrios del sur de Madrid tienen una experiencia de lucha muy muy larga, además con temas que a muchos se nos antojan bastante similares, ¿no? Estoy pensando precisamente en Madres contra la Droga o en colectivos de este tipo. La última pregunta va un poquito por ahí. ¿Cómo relacionáis con otros grupos de Madrid que tienen problemáticas más o menos diferentes? E incluso si tenéis alguna relación con otros grupos anti-casas de apuestas del resto del Estado o incluso a nivel internacional. Sí, a nivel internacional fuera de España pues todavía no, ojalá, pero bueno, a nivel más nacional sí que tenemos contacto, todavía es mínimo, pero sobre todo con gente de Burgos, del barrio de Gamonal, que no sé si te suena, con gente de Jaén, que también nos invitaron a unas jornadas, que pues están igual empezando a organizarse contra esto. Y luego a nivel Madrid, como te digo, es que la coordinadora tiene la característica de que ha conseguido unir a gente de diferentísimos ámbitos. Te puedes encontrar pues a chavales de, como te digo, colectivos juveniles, como a gente de la paz, porque las apuestas también están muy relacionadas con otros problemas, como es el de la vivienda, o a gente del ámbito más laboral. Entonces sí que sirve un poco de nexo de unión y en Madrid estamos bastante coordinados en este sentido. Muy bien, Irene, pues muchísimas gracias desde aquí todo el equipo del Pájaro Observador y ánimo en la lucha que sí que podemos contra todos ellos. Muchas gracias a vosotros, igualmente. Gracias. Gracias. Pues con la música de los Mighty Panzers, como siempre, entramos en Contracultura para cerrar este programa intensito que hemos tenido.
Volvemos a repetirlo, sé que estamos un poco pesados, pero creemos que es importante. El próximo 20 de febrero a las 7 de la tarde en el Centro Cívico de Cazoña tendrá lugar la asamblea vecinal en contra de las casas de apuesta. Como os adelantábamos también al principio, los días 22 y 29, también lo ha dicho Toño, habrá concentraciones. Todavía no están claras las ubicaciones y demás, pero estad atentos a redes sociales, tanto de las propias asambleas como por nuestra parte. Iremos ultimando detalles y os iremos informando. Por otro lado, para este fin de semana tenemos varias cosas bastante interesantes. Además se acerca el 8M, la huelga feminista, así que bueno, os ponemos sobre aviso. En Eureka, el viernes 21 de febrero a las 7:30 de la tarde, es decir, mañana, tendrá lugar la presentación de la jornada del 8M, ¿no?, con las asambleas feministas de Cantabria. El mismo viernes tenemos una cuestión similar a las 8 de la tarde, pero en De Libros, en Torrelavega, para quien no pueda acercarse a Santander, con Nekane Jurado, economista e investigadora de género, y en un acto organizado por la Asamblea Feminista también tenemos una charla que lleva el título de La lucha contra la hidra del patriarcado, mujeres libres. Al día siguiente, el sábado 22, en Eureka, de nuevo, el Centro Social de Santander, un taller feminista a las 12:30, vermú y pinchadas en torno a las 2 de la tarde, y por último, concierto de La Mala Hierba a las 8 de la tarde, a quienes ya escuchamos en el Pájaro Observador hace bastante tiempo. El mismo sábado, o sea, dentro de 2 días, en La Libre, en Santander, en la rampa de Sotileza, a las 7 de la tarde tendrá lugar la proyección del documental Escuela Viva, y habrá un debate sobre aprendizajes no autoritarios en la escuela, un poco en la onda del programa que emitimos hace unas cuantas semanas ya. Y por último, para quien quiera salir al campo y dejarse de tanta cultura, contracultura y de tanta ciudad, sobre todo, que muchas veces hay que poner tierra de por medio, Ecologistas en Acción, junto con la finca ecológica de la Pizpireta, organiza una jornada de poda de arándanos y otros frutales silvestres como este el domingo 23 de febrero. Si queréis participar, tenéis que escribir al siguiente correo electrónico: educacioneaccantabria, todo seguido, @gmail.com. Iritsi da eguna, bihotza otik irten batean. Ezagutu dudanean, bizitzak atzik ez du, ezin bazara maite mindu, tren bakarra da ezin galdu. Iritsi da eguna, ogia erosterakoan etxandalean. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Con esto acabamos, de aquí hasta dentro de 2 semanas, y antes de cerrar la grabación queríamos contaros un par de cosucas. La primera, y de flamante actualidad, desde el Pájaro Observador queremos mostrar toda nuestra solidaridad con los trabajadores de Sniace, con esas casi 500 familias que echan a la calle por la avaricia de unos, el cortoplacismo de otros y por una situación que lleva mucho tiempo sin soluciones verdaderas. Desde el Pájaro os invitamos a utilizar esta herramienta de la manera que consideréis y, sobre todo, como altavoz de cualquiera de las luchas sociales como esta. Y finalmente, os decimos desde el Pájaro Observador, todos los que estamos aquí reunidos, que no llaméis juego a las salas de apuestas. El juego es una de las cosas más bonitas que tiene la humanidad y que existen en la naturaleza. El juego es el principal motor del aprendizaje, del apoyo mutuo y de la cooperación. No podemos dejar que esos tiburones de corbata, como los ha llamado acertadamente Toño, nos roben la vida y también nos roben nuestra voz. Así que nada, nos vemos en el próximo programa de El Pájaro Observador. Gaur ez azte espero